Imagina tenerlo todo: dinero, poder, reconocimiento, y aún así, sentirte vacío. Imagina ser tan rico que podrías comprar lo que quisieras, pero sentirte más pobre que cualquiera. Esta es la historia de Edward Langston, el millonario que lo dejó todo para vivir como un vagabundo. Lo que descubrió en la calle cambiaría su vida para siempre, y también la de cientos de personas. Edward Langston tenía 52 años. Era el fundador y CEO de una de las empresas tecnológicas más influyentes del planeta. En las revistas lo llamaban el mago de Silicon Valley. Sus decisiones podían mover millones de dólares en minutos. Tenía 3 mansiones distribuidas entre Nueva York, Londres y la Toscana italiana, 2 yates atracados permanentemente en puertos privados, un jet privado que usaba casi como un taxi aéreo personal, y más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Su nombre estaba en todas partes: universidades, fundaciones, laboratorios. Era el tipo de hombre al que los políticos invitaban a cenar, los banqueros a invertir y los artistas a retratar. Pero tras esa fachada perfecta, había un vacío. Edward se despertaba cada mañana rodeado de lujos, pero sin una sola conversación auténtica. Su esposa, Amelia, había fallecido 6 años atrás tras una larga batalla contra el cáncer. Nunca tuvieron hijos, y los pocos amigos que tenía antes del éxito se habían ido distanciando, incómodos por su nuevo mundo. A su alrededor solo quedaban ejecutivos, empleados sumisos y conocidos interesados. Una noche, después de asistir a una gala benéfica donde donó $10 millones con una sonrisa forzada y palabras vacías, salió solo por una puerta lateral. Necesitaba respirar, escapar de los flashes y del falso glamour. En una acera, vio a un vagabundo cubierto con mantas viejas, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Edward le lanzó una mirada rápida, quizá de lástima, y fue entonces cuando ese hombre le dijo: «Con todo tu dinero, no tienes ni idea de lo que es vivir». La frase lo golpeó como una bofetada inesperada. No era agresiva, era honesta, directa, casi compasiva. Durante semanas, esa frase le dio vueltas en la cabeza. No podía quitársela de encima. Edward comenzó a observar su vida con otros ojos. Las cenas de etiqueta le resultaban absurdas, las reuniones de negocios vacías. Las conversaciones con sus socios giraban siempre en torno a cifras, poder y expansión. Nada humano, nada real. Comenzó a preguntarse qué sentido tenía todo eso. ¿Para qué tanto éxito, si cada día se sentía más desconectado del mundo? Empezó a leer libros sobre filosofía, sobre vida simple, sobre experiencias humanas más allá del dinero. Veía documentales sobre pobreza, sobre desigualdad, pero algo dentro de él le decía que eso no era suficiente, que leer sobre el mundo real no era vivirlo, que si quería entender lo que significaba vivir, como aquel vagabundo le dijo, tenía que salir de su burbuja, y entonces lo hizo. Vendió una parte significativa de sus acciones, designó un equipo de confianza para que dirigiera su empresa en su ausencia y cerró su mansión principal. Redactó una carta donde explicaba que necesitaba desconectar, encontrarse a sí mismo y que no volvería en al menos un año. Se rapó el pelo, se vistió con ropa vieja y desgastada que compró en una tienda de segunda mano y metió en una mochila una manta, un cuaderno, una botella reutilizable y un poco de dinero que escondió en la suela de sus zapatos. Voló a Chicago, una ciudad grande, fría y perfecta para desaparecer. Y así, el millonario más influyente del momento desapareció del mapa. El primer día en la calle fue como un choque brutal. La ciudad era ruidosa, indiferente. Nadie lo miraba. Nadie le preguntaba nada. Dormir esa primera noche fue imposible. Usó su manta para cubrirse en un banco del Parque Grant
y cerró los ojos sintiendo el peso del frío en cada centímetro del cuerpo. Las sirenas de ambulancias, el ruido del tráfico, los gritos de otros sin techo, todo le resultaba ajeno, hostil. El segundo día, con el estómago vacío, intentó pedir comida en la puerta de un restaurante. Fue echado con desprecio. Caminó durante horas buscando un sitio donde le dieran algo de pan o una sopa. Terminó encontrando un centro comunitario donde daban desayunos a personas sin hogar. Allí conoció a Marcos. Marcos tenía unos 40 años, mirada cansada y sonrisa sarcástica. Lo observó de arriba a abajo y dijo: «Eres nuevo, ¿verdad? Se te nota». Edward asintió. No sabía qué responder. Marcos le enseñó cosas básicas: qué callejones eran seguros, dónde dormir sin ser robado, cómo encontrar comida caliente. Pero también le enseñó códigos invisibles: no mirar fijamente, no hablar con ciertos grupos, compartir si se puede. Y sobre todo, cuidar tu dignidad. Porque aunque no tengas casa, ni comida, ni ropa limpia, aún puedes tener respeto por ti mismo y por los demás. Con Marcos a su lado, Edward comenzó a sobrevivir, y en medio del caos empezó a ver humanidad. Gente que compartía lo poco que tenía, que se preocupaba por otros, que lloraba por las noches en silencio. Los días pasaban, y Edward comenzó a entender la rutina de la calle. No era solo la falta de un techo, sino la ausencia total de dignidad, de voz, de ser visto como una persona. Se dio cuenta de que la sociedad había creado una especie de invisibilidad sistemática para los sin techo. La gente no los veía, no los escuchaba, cruzaban la calle para no mirarlos a los ojos. Sin embargo, fue entre esos invisibles donde Edward encontró las historias más humanas. Cada rostro tenía un pasado, cada mirada una historia de pérdida, de lucha, de dolor, como la de Clara, una madre que vivía en un albergue con su hija pequeña, huyendo de una pareja violenta. O Henry, un exprofesor universitario caído en desgracia tras perder a su familia y caer en una depresión que lo llevó al alcohol. Pero hubo alguien que lo marcó especialmente: Lucy, una mujer de unos 50 años, con una voz suave y una mirada perdida. Hablaba con las farolas, cantaba a los árboles. Al principio Edward pensó que simplemente estaba loca, pero un día la escuchó cantar una pieza de ópera y se quedó helado. Su voz era prodigiosa, pura, casi celestial. Lucy había sido soprano, había cantado en teatros importantes de Chicago, pero una enfermedad mental la alejó del escenario y, con el tiempo, también de su familia y de su hogar. Edward comenzó a hablar con ella, a escucharla, a apuntar en su cuaderno frases, recuerdos, fragmentos de su vida. Lucy, en medio de sus desvaríos, decía verdades profundas. Hablaba del alma humana con una claridad que Edward no encontraba en los libros. Y fue entonces cuando comenzó a entender. No había bajado a la calle para ayudar a otros. Había bajado para ser ayudado, para volver a sentir. Una noche el clima cambió de golpe. Un frente polar azotó la ciudad. Las temperaturas cayeron por debajo de cero. Edward y Marcos encontraron un refugio improvisado en la entrada de un edificio abandonado. Compartían una manta, comida enlatada y silencio. Pero no todos tuvieron tanta suerte. Un hombre joven, desesperado por un lugar caliente, intentó quitarles la manta. Hubo una discusión, un forcejeo, y en medio del caos, una navaja brilló bajo la luz débil del farol. Marcos fue apuñalado en el costado. Edward gritó, pidió ayuda, pero nadie vino. Nadie quiso involucrarse. Sostuvo a su amigo mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Le susurró que todo estaría bien, aunque sabía que no era cierto. Y cuando el cuerpo de Marcos se quedó sin fuerza, Edward sintió que algo dentro de él se rompía. No solo el dolor de perder a alguien cercano,
Era la rabia, la impotencia, la vergüenza de una sociedad que abandonaba a su gente en la calle como si fueran basura. Esa noche, Edward no durmió. Caminó por la ciudad, sin rumbo. Lloró como no lo hacía desde que murió su esposa. Pero entre sus lágrimas nació una certeza. No podía seguir igual. No podía permitir que más Marcos murieran sin que nadie los recordara. Tenía que hacer algo. Edward regresó al hostal más barato que conocía. Con las manos heladas y el rostro demacrado, pidió una habitación y pagó en efectivo. Se duchó, se afeitó y miró su reflejo por primera vez en semanas. Ya no era el hombre que había bajado voluntariamente a la calle. Era alguien nuevo, o tal vez alguien más auténtico. Recuperó su cuaderno. Releyó todo lo que había escrito. Frases, nombres, historias, ideas. Llamó a Thomas, un antiguo amigo y abogado de confianza. Le pidió ayuda para fundar algo, una organización diferente. No quería un refugio más. Quería dignidad, oportunidades, humanidad. Así nació Vuelta a Casa, una ONG discreta, sin fines de lucro, sin grandes campañas mediáticas. Empezó con un pequeño equipo de médicos, trabajadores sociales, psicólogos y voluntarios. Compraron 2 autobuses y los transformaron en unidades móviles de atención. Iban directamente a los barrios con más personas sin hogar. Ofrecían duchas, cortes de pelo, atención médica básica, terapia, talleres y, sobre todo, escucha. Edward no quiso poner su nombre. No quería que su pasado como millonario distrajera del propósito real. Él era solo uno más del equipo. Iba cada día, hablaba con la gente, tomaba notas. Volvió a encontrar a Lucy. Le consiguió ayuda psiquiátrica y un día le dio pinceles y acuarelas. Lucy empezó a pintar. Sus cuadros eran explosiones de color, caos y belleza. Edward los vendía como arte urbano. Todo lo recaudado iba para ella y otros en situación similar. Pero un secreto así no puede mantenerse oculto por siempre. Un periodista local, intrigado por aquel hombre de mirada noble que siempre andaba entre los sin techo, comenzó a investigar. Alguien lo reconoció. El pasado de Edward salió a la luz. El artículo se volvió viral. El millonario que fingió ser vagabundo y cambió vidas reales. La historia cruzó fronteras. Lo llamaron para entrevistas, portadas, conferencias. Edward rechazó la mayoría, pero aceptó una charla TED donde habló de su experiencia, sin adornos, y dijo una frase que marcaría a muchos: lo más valioso que he aprendido en toda mi vida. No lo aprendí en juntas de negocios ni en universidades. Lo aprendí compartiendo una sopa en la calle con alguien que no tenía nada, pero aún conservaba su humanidad. Edward vivió el resto de sus días en un apartamento pequeño, en un barrio modesto. Ya no tenía jet, ni mansiones, ni ropa de diseñador, pero tenía propósito. Cada día trabajaba en Vuelta a Casa. Iba a los albergues, hablaba con los nuevos voluntarios, escuchaba historias. Nunca quiso volver a su antigua vida. Murió a los 68 años, de forma tranquila, mientras dormía. Al día siguiente, frente al local principal de la ONG, se reunieron cientos de personas. Personas que una vez vivieron en la calle, que fueron ayudadas, que recuperaron su voz gracias a ese hombre que un día decidió dejar de ser invisible para aprender lo que significa ser humano. Y sobre la puerta del centro colgaron una placa con una sola frase: gracias por vernos.